Después de explorar las maravillas de las civilizaciones antiguas, nuestros pasos nos llevan ahora a un período de cambio y revolución en la música. Desde los ecos del pasado medieval, emergen nuevas melodías, nuevas formas de expresión y nuevas visiones artísticas que redefinirán la música y su impacto en la sociedad. A medida que avanzamos, descubriremos cómo las composiciones polifónicas del Renacimiento y la emotividad del Barroco marcaron el camino para una evolución musical que trascendería los siglos. Preparen sus oídos para viajar a través del tiempo y sumergirse en las notas y los acordes que dieron forma a estas épocas inolvidables. Acompáñennos en este emocionante capítulo mientras exploramos cómo la música del Renacimiento y el Barroco reflejó las transformaciones sociales, las innovaciones tecnológicas y las poderosas fuerzas culturales que definieron estos períodos únicos. Vamos a comenzar nuestro viaje a través de estas melodías que cambiaron el curso de la historia musical. Y así, les damos la bienvenida nuevamente a Armonía Interesante, donde continuamos nuestro apasionante viaje a través de la historia de la música. En este segundo capítulo, nos sumergiremos en las eras del Renacimiento y el Barroco, dos periodos extraordinarios que marcaron un renacer cultural y musical en el escenario mundial. Adentrándonos en el Renacimiento, es esencial comprender el contexto histórico en el que florecieron las melodías y armonías que marcaron esta era. Europa emergía de las sombras medievales, y con ello, el renacimiento del conocimiento, el humanismo y la creatividad. La caída del Imperio Romano había dejado un vacío cultural que comenzaba a llenarse con una nueva forma de pensar y expresarse. El Renacimiento fue un período marcado por los cambios sociales, como la ascensión de la burguesía y el crecimiento del comercio. Las ciudades se convirtieron en centros de intercambio y crecimiento intelectual, fomentando un ambiente propicio para el florecimiento de las artes y la música. La curiosidad por el mundo y sus posibilidades se convirtió en un impulso fundamental. Las grandes exploraciones geográficas de la época ampliaron los horizontes y estimularon la circulación de ideas y culturas. Los intercambios con otras partes del mundo llevaron a la incorporación de elementos musicales de diferentes tradiciones en la música europea. Este enriquecimiento musical reflejó la diversidad y el espíritu aventurero de la época. El resurgimiento del interés por la antigüedad clásica también desempeñó un papel fundamental. Las obras de los antiguos filósofos, poetas y artistas inspiraron una nueva apreciación por la belleza, la razón y la proporción. Este renacer del pensamiento clásico también influyó en la música, donde los compositores buscaron estructuras matemáticas y equilibrio en sus composiciones. En resumen, el contexto histórico del Renacimiento fue un crisol de cambios y evolución. Desde las ciudades en auge hasta las exploraciones audaces y la admiración por la antigüedad clásica, este periodo sentó las bases para una transformación cultural que se reflejaría en la música y en todas las formas de expresión artística. El Renacimiento, con su enfoque en la polifonía, presentó un tejido intrincado de voces independientes que crearon armonías ricas y envolventes. Esta característica definió el paisaje sonoro de la época, aportando una profundidad emocional y una textura única que contrastaba con la homofonía medieval. En este periodo, la música vocal expresaba tanto la devoción religiosa como las emociones humanas. Las composiciones sacras ofrecían una reverente conexión con lo divino, mientras que los madrigales abrían un mundo de pasiones terrenales y reflexiones sentimentales, fusionando poesía y música en una danza íntima de expresión. La distinción entre lo sagrado y lo profano marcó las expresiones musicales del Renacimiento. La dicción clara y la emotividad eran elementos esenciales en la música vocal, permitiendo que las palabras y la música se entrelazaran en una expresión auténtica y evocadora de los sentimientos humanos. La innovación caracterizó el Renacimiento, con los madrigales como ejemplo destacado. Estas composiciones, que unían poesía y música en una narrativa emocional, abrían nuevas vías de exploración musical. La música se convirtió en un lienzo donde los compositores pintaban escenas íntimas y momentos conmovedores. Las formas musicales del Renacimiento eran diversas y abarcadoras.
Desde las grandiosas misas y motetes de la música sacra hasta los madrigales que exploraban las complejidades del corazón humano, el repertorio musical abrazaba la dualidad de lo espiritual y lo mundano, creando una rica variedad de expresiones. Las características musicales del Renacimiento dejaron una huella profunda en la evolución de la música. La polifonía enredada en armonías, la exploración de las emociones humanas a través de los madrigales y la coexistencia de lo sagrado y lo profano marcaron el camino para un legado musical en constante transformación. El Renacimiento fue un escenario fértil para el surgimiento de compositores influyentes que dejaron una huella perdurable en la historia de la música. Uno de los precursores de este movimiento fue Josquin de Prez, activo a finales del siglo XV. Sus obras, como el Ave María, Virgo Serena, mostraron la magistral aplicación de la polifonía y un sentido profundo de expresividad emocional. En el Renacimiento temprano, Guillaume Dufay cautivó con sus composiciones elegantes y su habilidad para fusionar la tradición medieval con las innovaciones renacentistas. Su Amisa c'est la fille sai parle es un ejemplo sobresaliente de su enfoque en la polifonía y la exploración de formas musicales. Un nombre ineludible en el Renacimiento es Giovanni Pierluigi da Palestrina, cuya influencia en la música sacra perdura. Su Amisa Papae Marcelli, compuesta en el siglo XVI, es un testimonio de su habilidad para equilibrar la pureza vocal con la complejidad polifónica, influenciando el desarrollo de la música coral religiosa. El compositor flamenco Orlando Di Lasso dejó una marca indeleble en el Renacimiento tardío con su vasto legado musical. Obras como el Prophetia e Sibylerum exhiben su maestría en la polifonía y su capacidad para capturar la esencia lírica y emotiva de las palabras a través de la música. Tomás Luis de Victoria, figura clave del Renacimiento español, brilló con su enfoque innovador en la música sacra. Su Officium Defunctorum es un ejemplo magistral de su habilidad para crear atmósferas emotivas y solemnes, utilizando la polifonía para transmitir profundidad espiritual. Claudio Monteverdi, conocido por su transición hacia el barroco, dejó una marca indeleble en el cierre del Renacimiento. Su obra Eves Pro de la Beata Virgin destacó por su uso audaz de la policoralidad y la interacción entre voces y coros, anticipando la evolución de la música hacia formas más expresivas y dramáticas. Nos adentramos en el barroco, un período de profundos contrastes históricos y culturales. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del XVIII, Europa experimentó una época de complejidad social y emocional, marcada por la expansión global, la contrarreforma y las tensiones políticas que darían forma a una nueva era en la música. El barroco se desplegó en un contexto donde las monarquías absolutistas emergían como poderes dominantes. El poderío de reyes y nobles se reflejó en la opulencia de la arquitectura, el arte y, por supuesto, la música. Las cortes reales se convirtieron en centros culturales de mecenazgo y experimentación musical. El período barroco también fue testigo de la Contrarreforma, un movimiento de renovación y reafirmación de la fe católica. La Iglesia desempeñó un papel central en el fomento de la música como medio de exaltar la religión, impulsando la creación de obras majestuosas que buscaban conmover el espíritu humano. Las exploraciones geográficas continuaron, y el descubrimiento de nuevos territorios y culturas influyó en la música del barroco. Las influencias musicales de África, América y Asia comenzaron a fusionarse con los estilos europeos, dando lugar a una riqueza musical sin precedentes. La ciencia y la filosofía también florecieron en este tiempo. El método científico y la búsqueda de la razón influyeron en la música, con compositores como Johann Sebastian Bach aplicando la estructura y la lógica matemática en sus obras, creando una conexión profunda entre la música y la ciencia. En resumen, el barroco se desplegó en un periodo de complejas interacciones históricas y culturales. Desde la opulencia de las cortes reales y la influencia de la Contrarreforma hasta la fusión de culturas globales y la interconexión entre música y ciencia, esta era marcó una transformación en la expresión musical y artística. En el barroco, entre los siglos XVII y XVIII, emergieron características musicales distintivas que reflejaban la intensidad y la emotividad de la época.
La primacía de la armonía y la creación de contrastes dramáticos dieron lugar a un estilo único que buscaba mover el corazón humano. La música barroca abrazó la ornamentación y la expresividad en cada nota. La técnica del basso continuo, con su bajo continuo y acordes arpegiados, proporcionó una base armónica flexible que permitía a los instrumentistas y cantantes improvisar y enriquecer la música. El barroco vio la consolidación de nuevos géneros musicales. La ópera, con su combinación de música, drama y escenografía, floreció como un medio para narrar historias emocionales y trágicas. Claudio Monteverdi, con su ópera Orfeo, allanó el camino para esta forma de arte que transformaría la música. El contraste entre tonalidades y dinámicas se convirtió en un sello distintivo del barroco. El concepto de affetti, o afectos, guió la composición y la interpretación musical, buscando evocar emociones específicas a través de los cambios abruptos en tono y volumen. La música instrumental también floreció en el barroco. El virtuosismo se convirtió en un elemento central, con compositores como Antonio Vivaldi destacando en la creación de conciertos para instrumentos solistas y orquesta, exhibiendo destrezas técnicas y pasajes expresivos. En resumen, el barroco dejó una huella duradera en la música. Desde la prominencia de la armonía y los contrastes dramáticos hasta la expansión de géneros como la ópera y el virtuosismo instrumental, esta era evocó emociones profundas y marcó una nueva fase en la historia musical. El barroco fue testigo del esplendor musical de Johann Sebastian Bach, cuyo legado entre los años 1685 y 1750 sigue siendo monumental. Su dominio de la polifonía y la creación de estructuras ingeniosas se reflejan en obras como El arte de la fuga y A misa en si menor. Antonio Vivaldi, activo entre los años 1678 y 1741, se destacó como uno de los grandes compositores barrocos. Su serie de conciertos en las 4 estaciones es un testimonio de su virtuosismo violinístico y su capacidad para evocar imágenes vívidas a través de la música. En el corazón del barroco francés, Jean-Philippe Rameau emergió entre los años 1683 y 1764 como una figura influyente. Sus óperas, como Hippolyte et Aricie, presentaron una combinación audaz de música y drama, estableciendo las bases para la ópera francesa. En Italia, Arcangelo Corelli dejó una marca indeleble en el barroco temprano, viviendo entre los años 1653 y 1713. Su trabajo con el concerto grosso influyó en el desarrollo del género y estableció las reglas para la estructura del concierto barroco. En el barroco español, Domenico Scarlatti se distinguió por su destreza en el teclado. Viviendo entre los años 1685 y 1757, creó una serie de sonatas para teclado que exploraban la expresión y la técnica, influyendo en generaciones posteriores de compositores. El compositor alemán Georg Friedrich Händel, quien vivió entre los años 1685 y 1759, creó obras icónicas que trascendieron géneros y fronteras. Sus oratorios, como el Mesías, marcaron un hito en la música coral y la narración dramática, dejando un legado duradero. Las innovaciones instrumentales marcaron un hito en la historia musical entre los siglos XVII y XVIII. La invención de nuevos instrumentos y el perfeccionamiento de los existentes dieron lugar a una paleta sonora en constante expansión, revolucionando la forma en que la música era creada y experimentada. En el barroco, el desarrollo de instrumentos de teclado fue sorprendente. El clavicordio y el órgano evolucionaron en complejidad y versatilidad. Cristofori, en 1700, presentó el primer piano, un instrumento revolucionario que permitía variaciones de dinámica, allanando el camino para la música expresiva. El violín, central en la música barroca, vio innovaciones técnicas. Luthiers como Antonio Stradivari y Guarneri del Gesù, en los años 1700, refinaron la construcción del violín, otorgándole una calidad sonora y una resonancia excepcionales que siguen siendo admiradas en la actualidad. Los instrumentos de viento también experimentaron mejoras. En el siglo XVIII, Theobald Boehm revolucionó la flauta al modificar su diseño,
permitiendo una afinación más precisa y un timbre más brillante, lo que contribuyó a la evolución del repertorio para este instrumento. El clave, antecesor del piano, también tuvo su impacto. En el barroco, los compositores exploraron su sonido y posibilidades técnicas. Domenico Scarlatti, entre los años 1685 y 1757, creó una serie de sonatas para clave que desafiaron las limitaciones técnicas y exploraron la expresión musical. En resumen, las innovaciones instrumentales del barroco y el período posterior redefinieron la música. Desde los teclados en evolución hasta la perfección de instrumentos de cuerda y viento, estas innovaciones ampliaron horizontes y dejaron un legado sonoro que aún resuena en la música contemporánea. Las influencias culturales durante el barroco, entre los siglos XVII y XVIII, contribuyeron a la riqueza y diversidad de la música de la época. Las tensiones entre tradición y cambio, así como las interacciones entre diferentes culturas, dejaron una marca indeleble en la evolución musical. Las cortes reales ejercieron una profunda influencia. El mecenazgo de monarcas y nobles no solo impulsó la creación musical, sino que también estableció centros de innovación y experimentación que dieron lugar a géneros como la ópera y el concierto. La Contrarreforma también dejó una marca en la música. La Iglesia, al promover la música sacra como una herramienta para la devoción y la comunicación de la fe, fomentó la creación de misas, motetes y oratorios que reflejaban una espiritualidad profunda y emotiva. Las exploraciones geográficas del período llevaron a una fusión de influencias musicales. La música barroca comenzó a absorber elementos de culturas lejanas, como las africanas y las indígenas americanas, dando lugar a un sincretismo musical que enriqueció los repertorios. La filosofía y la ciencia también influyeron. El racionalismo del siglo XVII inspiró la búsqueda de orden y estructura en la música. Compositores como Johann Sebastian Bach, en el siglo XVIII, aplicaron las matemáticas y la lógica en sus creaciones, conectando la música con la razón. En resumen, las influencias culturales del barroco desencadenaron una expansión musical sin precedentes. Desde el mecenazgo de las cortes reales hasta las transformaciones religiosas y las interacciones entre culturas, estas fuerzas dieron forma a un legado musical diverso y perdurable. El legado musical del barroco, entre los siglos XVII y XVIII, sigue influyendo en la música hasta nuestros días. El estilo ornamental, la profundidad emocional y las innovaciones instrumentales establecieron cimientos que resonarían en la música clásica y más allá. La música barroca dejó una herencia duradera en la forma. La estructura de la suite, con sus movimientos contrastantes, sentó las bases para formas musicales posteriores, como la sonata y la sinfonía. La influencia del barroco se sintió en la música religiosa. Los oratorios de George Friedrich Händel, como el Mesías, siguen siendo interpretados en todo el mundo, transmitiendo la profundidad emocional y espiritual de la época. La música instrumental también llevó consigo el legado del barroco. Las composiciones virtuosas para instrumentos como el violín y el teclado se convirtieron en un pilar de la música clásica, dando lugar a repertorios y técnicas que siguen siendo estudiados y admirados. La fusión de influencias culturales dejó una marca indeleble. El sincretismo musical, que incorporó elementos africanos, indígenas americanos y asiáticos, sentó las bases para la diversidad musical y el enriquecimiento de la paleta sonora. En resumen, el legado musical del barroco trascendió su época. Desde las formas musicales establecidas hasta la profundidad emotiva y la innovación instrumental, esta era marcó un punto de inflexión en la historia musical y continúa inspirando y emocionando a oyentes y compositores en todo el mundo. Concluimos este fascinante viaje a través del Renacimiento y el Barroco, dos épocas que dejaron una huella imborrable en la evolución de la música. Desde las innovaciones instrumentales hasta las influencias culturales, hemos explorado un periodo lleno de cambio, expresión y creatividad. En el próximo capítulo, nos adentraremos en un nuevo horizonte musical, el mundo del clasicismo y el romanticismo.
Descubriremos cómo la música experimentó una transformación radical en su estilo y enfoque, explorando las obras de los grandes maestros y sus emocionantes contribuciones. Mientras nos preparamos para esta nueva etapa de nuestro recorrido, queremos agradecerles por acompañarnos en esta aventura musical. Si han disfrutado de este capítulo y desean seguir explorando la evolución de la música a través del tiempo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Armonía Interesante. Saludos, hasta pronto.